Buenos días a todos y gracias por la invitación. Es un honor para nosotras participar de este evento. Nos presentamos. Yo soy Mónica Ulibarri. Soy profesora y psicóloga en la Escuela de Psicología Profesional de California en Alliant Internacional Universidad. Estoy en San Diego, California. Hola, yo soy Daris Orovich, soy psicóloga clínica y para que conozcan un poquito de mi experiencia en este campo, he trabajado con sobrevivientes de violencia sexual en los pasados 20 años, 10 años en el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación en Puerto Rico y ahora en la práctica privada, y soy consultora de contenido de adiestramientos y productos del National Hispanic and Latino Mental Health Technology Transfer Center. Gracias por la invitación. Mi nombre es Delma García, soy la directora del programa de prevención de VIH de servicios en el Centro de Mujeres del Este de Los Ángeles, donde he trabajado por más de 25 años, donde lidiamos con personas sobrevivientes de violencia doméstica y asalto sexual. Gracias por la invitación. Estos son los objetivos de nuestra presentación. Conocer qué es la violencia por razón de género y sus manifestaciones. Identificar el posible resultado de las experiencias de violencia por razón de género. Sensibilizar sobre experiencias de violencia por razón de género y mitos. Identificar soluciones innovadoras y comunitarias para atender el feminicidio como manifestación de la violencia por razón de género en Latinoamérica. Vamos a comenzar hablando de la violencia por razón de género. ¿Qué es y cómo se manifiesta? ¿Qué es la violencia por razón de género? ¿Cómo surge y cómo se manifiesta? Gracias, Mónica. La violencia por razón de género es aquella violencia que resulta, o sea, aquel daño físico, emocional, psicológico, que resulta del desbalance de poder entre los hombres y las mujeres, entre lo masculino y lo femenino, ¿verdad? Entonces, incluye diversas maneras de manifestarse, entre ellas está la agresión sexual, la violencia en la relación de pareja, que también cada una de estas tiene sus manifestaciones, el hostigamiento y el acoso sexual y el feminicidio, que vamos a estar hablando de él hoy. Si pasamos a definir cada uno de ellos, ¿verdad? Pues la violencia sexual es, es un acto sexual que resulta sin el consentimiento de una de las partes, ¿verdad? Un elemento que siempre distingue la violencia sexual es que no media el consentimiento de una de las partes, y el consentimiento puede no surgir por diferentes razones que incluyen edad, capacidad de consentir y el mismo desbalance de poder, o sea, la naturaleza de una relación puede ser algo que impide que una persona pueda consentir a un acto sexual. Se le llama violencia sexual, realmente es un acto de violencia. No es un acto sexual, es una violación a una persona. Y tiene diferentes manifestaciones que van desde expresiones verbales, exposición a pornografía, toques no deseados, penetración, entre otros. Cuando hablamos de la violencia en la relación de pareja, pues de igual manera, si pensamos en lo que estamos hablando, en el desbalance de poder y cómo esto provee un escenario que facilita que se lleve a cabo la violencia hacia la mujer, pues podemos entender que existe la violencia en la relación de pareja, que puede ser una pareja actual, puede ser una expareja, no es exclusivo de relaciones heterosexuales, existen otros tipos de relaciones donde las personas son de diversidad sexual. Puede variar en su frecuencia, puede variar en la intensidad y de igual manera tiene diferentes manifestaciones que podemos ver próximamente. En términos de las manifestaciones, como les mencionaba ahora, pues incluye la violencia física, la psicológica o emocional, el acecho, la violencia sexual, eh, el abuso económico y además incluye el feminicidio, que vamos a definir próximamente. La próxima plantilla muestra algunas de estas manifestaciones que les mencionamos, y cuando empezamos esta conversación
sobre nuestra participación en este simposio, en este coloquio, una de las cosas que hablamos es que pensando en recursos que pudieran tener miembros de la comunidad, específicamente líderes comunitarios, hablamos de la rueda de poder y control, que también tenemos una imagen que la presenta, y este recurso es sumamente efectivo para compartir con algunas personas que pudieran estar en riesgo o no, o alguien que pudiera ayudar a otra persona, y indica cuáles son las áreas de poder y control que se pueden ver en una relación, o sea, que el poder y control se puede ver en lo económico, se puede ver en lo físico, se puede ver en lo psicológico, y aquellas personas que trabajan en comunidades pueden usar esta imagen para explicar el poder y control y cómo se manifiesta en una relación. En términos del acoso y el hostigamiento sexual, pues usualmente surge en una relación de empleo, y de igual manera aquí vemos cómo el desbalance de poder provee el escenario para que se lleve a cabo este tipo de violencia. Puede ser de un empleador a un empleado, puede ser entre hombre y mujer, donde de igual manera existe un desbalance que provee el espacio para que se lleve a cabo el acto de agresión. Y como decíamos ahorita, otra de las manifestaciones de la violencia por razón de género es el feminicidio, que ya es el asesinato de una mujer por razón de su género. Es importante que hablemos, ¿verdad?, que cuando estamos hablando de la violencia por razón de género, y hablamos de lo femenino y lo masculino, pues queremos resaltar que reconocemos la diversidad de las maneras en que una persona puede manifestar su feminidad, ¿verdad? Si es que esto incluye desbalance de poder con mujeres trans que también pueden experimentar este tipo de violencia. ¿Qué dicen los números? Los números lo que nos dicen es que el feminicidio en Latinoamérica es un problema serio, es un problema de salud pública y se debe atender como tal. ¿Cómo de salud pública? Pues sabemos que no solamente afecta la salud física, emocional y psicológica de un ser humano, ¿verdad? Puede llegar a afectar su vida, como en el caso del feminicidio. Y aquí no hemos llegado a hablar de otro elemento, ¿verdad? Que es las familias y los niños de las mujeres que sufren violencia por razón de género, que sabemos que también tienen implicaciones a nivel físico y psicológico, ¿verdad? En el caso de las mujeres, las agresiones sexuales pueden resultar en infecciones de transmisión sexual, en las niñas puede resultar en problemas gastrointestinales también, infecciones de transmisión sexual, y todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Son elementos que se deben de atender como parte del abordaje a la prevención de violencia por razón de género. En Latinoamérica se están realizando varios esfuerzos para trabajar con los feminicidios, y sabemos que en países como Honduras, como El Salvador, como México, como Argentina, están experimentando altos niveles de feminicidio. Eso lo que nos dice nuevamente es que es un problema que hay que atender seriamente, que requiere unos esfuerzos en conjunto de miembros de la comunidad, de profesionales de la salud física, profesionales de la salud mental, y entidades organizacionales y gubernamentales. Esto lo vemos reflejado en las noticias, las manifestaciones y aquellas que trabajamos en servicios de salud mental, nuestras oficinas y centros de servicios. Y ahora vamos a hablar sobre los mitos. Ah, los mitos nos ayudan a entender las diferencias. La familia nos dice de una forma y la sociedad nos dice de otra. Los mitos sobre violencia es de que te quiero, por eso te pego. Entramos a los refranes ahí. A unas personas le dicen que porque la quieren le pegan. Los mitos, por ejemplo, como cuando la persona dice que el asalto sexual solo pasa por medio de extraños, y muchas veces el asalto sexual es por personas de la familia o conocidos, alguien que ellos confían en ellos. También porque normalmente le preguntan, pero ¿qué era lo que iba cuando le pasó el asalto sexual? No es porque la ropa que iba vestida, pero eso es parte de lo que aumenta los mitos. La otra parte de los mitos es cuando hay violencia doméstica, que dicen, pues se queda, ¿por qué se queda? No entienden por qué se quedan las personas. ¿Qué piensas de eso?
Yo pienso que los mitos es una manera, ¿verdad? Tiene dos o algunas razones que existen. Una puede ser para responsabilizar a la víctima o a la sobreviviente, y otra en ocasiones también se utilizan para perpetuar estereotipos. Eh, en cuanto a la última que me preguntas de por qué se queda, pienso que hay múltiples razones por las que una mujer puede permanecer en una relación de abuso o una relación de violencia o una relación en la que existe violencia. Y pensando en lo que hablábamos ahorita de la rueda de poder y control, es posible, ¿verdad? Hay muchas razones por las que una persona puede permanecer, incluyendo pues que no tenga los recursos económicos, que no conozca a dónde puede ir, si hay poder en términos del espacio físico, hay relaciones en las que no, la persona está en su casa encerrada y no tiene acceso a una salida, así que hay muchas razones por las que una persona puede permanecer en una relación. Y es importante que sigamos educando acerca de estos mitos. También mencionaste que las personas piensan que usualmente una agresión sexual ocurre por un extraño, y la realidad es que los números nos dicen, como tú muy bien decías, que la mayoría de las veces es una persona conocida que establece una relación de confianza que le permite entonces abusar de esta otra persona. Es importante que podemos aprender sobre cómo hablar sobre los mitos y cómo aclarar esos mitos con la comunidad y con los proveedores, porque muchas veces de ahí vienen los mitos que los proveedores le dicen, ¿verdad? ¿Por qué no te quedaste? Porque si tienes un carro no te puedes ir, y implica muchas cosas más que una persona poder nomás levantarse y irse. Hay muchas razones por qué tal vez no tienen papeles de migración en diferentes países, o simplemente no tienen dinero para poder agarrar un transporte para irse, o no se sienten seguras. En otras también que las personas no les creen que esto es lo que está pasando. Entonces, porque ellas mismas tal vez han vivido esa violencia, y sus papás o mamás le han dicho, pues te casaste, ahora te aguantas, eso es lo que querías, tienes 3 hijos y ahora te tienes que quedar con él, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién te va a dar por ti? Entonces, todo esto ayuda a todo lo que es los mitos, a todo lo que ayuda que son las razones por qué las mujeres se quedan o no se quedan en una relación. Y sobre los refranes, a mí me gustó mucho esto porque a veces uno no lo entiende, como cuando alguien le dice, pues te voy a, no te di fuerte, fue nomás un golpecito, ¿qué es lo que va, qué tanto es? A mí me dieron, a mí, cuando yo era chico, pues a mí mi padre me enderezó a golpes, ¿no? Y es una palabra que también dice, bueno, si te quiero, ¿verdad? Pues me duele más a ti que a mí, esa clase de refranes que realmente ayudan a que la violencia siga, porque viene de generaciones, porque si así le dijeron a él o a ella, y lo seguimos diciendo en nuestras vidas, eso crea como que es algo normal, y no es normal. Y entonces por eso es que los refranes, cuando hablamos de eso, es importante cuando hablamos en cultura, que podemos usar esta clase para entender qué significa esto. Cuando educamos, y si nosotros mismos seguimos diciéndole esto a nuestras generaciones, a nuestros hijos, y nuestros hijos le van a decir a sus hijos, nunca va a parar la violencia. Eso es importante saber cómo usar estas palabras. También tienen mucho valor en el sentido de que podemos entender por qué la violencia continúa y cómo podríamos pararla. Bueno, en la próxima vamos a hablar sobre qué impacto puede tener todo eso en la salud mental. Aquí vamos a hablar un poquito del trauma, que es qué impacto el salud mental. Sí, pues a nosotras nos encomendaron, ¿verdad? Hablar sobre este tema desde la perspectiva de la salud mental, y cuando hablamos de violencia es inevitable hablar de trauma. Sabemos, y los números lo dicen, que las mujeres somos más susceptibles a no solamente experimentar violencia por razón de género, sino que a experimentar múltiples violencias. Es lo que en la literatura llaman la polivictimización. Y resulta, ¿verdad?, que cuando vivimos alguna experiencia de violencia, pues la violencia amenaza nuestra seguridad, nuestra integridad física, emocional o psicológica. Así es que cuando
pensamos en trauma, pensamos en una experiencia en donde la persona experimenta o percibe un riesgo a su seguridad y a su integridad. Así es que mirándolo desde esa manera, claro, la violencia cualifica a todo esto. Es una experiencia que ocasiona mucho temor y que producen unas reacciones no solamente psicológicas, sino que fisiológicas. Vamos a ir rapidito sobre esto porque también queremos hablar sobre algunas posibles maneras de atender la violencia por razón de género. Los tipos de trauma pues van a ser agudos o crónicos. Cuando es agudo, ese es nuestro próximo slide, se refiere a una experiencia que ocurre en una ocasión. Ya cuando estamos hablando del trauma que es crónico, estamos hablando de múltiples experiencias que ocurren a través de los años, ¿verdad? Si es que hablamos no solamente de cantidad, sino de frecuencia en términos de tiempo, ¿verdad? De longevidad. Y entonces los traumas o el trauma puede resultar de experiencias, esto también está en la próxima, experiencias de abuso físico, abuso sexual, negligencia, maltrato y violencia en la relación de pareja, que es una de las violencias que experimentan las mujeres o que podemos experimentar las mujeres. Cuando pensamos en los síntomas que resultan de una experiencia de trauma, pues se conglomeran o se agrupan en 4. Y eso incluye la hiperexcitación, que es esta respuesta alterada a algunos estímulos, reexperimentar, que tiene que ver cuando hay algunos detonantes en el ambiente, usualmente asociados a alguno de nuestros sentidos, ya sea el olfato, la visión, el tacto, que nos llevan a reexperimentar lo que se vivió en el momento de la violencia. O sea que, y ahí eso incluye síntomas intrusivos, tales como las pesadillas, eso está en la próxima slide, en el próximo slide, pesadillas, imágenes intrusivas, ¿verdad? Lo que en inglés le llaman los flashbacks, ese tipo de experiencias. Y esto puede llevar a que una persona pues busque evitar estar expuesta a algún tipo de detonante y también crea alteraciones en el pensamiento y en el estado de ánimo que pueden incluir cosas como responsabilizarse a sí misma, como una manera de manejar la intensidad de una experiencia como esta. Además ocurren cambios a nivel interno. Ahorita les hablaba de que pueden haber algunos detonantes en el ambiente que nos activen síntomas. Así es que quisimos presentar esta imagen donde nos imaginamos que un día estamos caminando y vemos una culebra y eso nos va a crear una reacción fisiológica y emocional. Si próximamente caminamos y vemos algo que parece una culebra, podemos tener la misma reacción que tuvimos en la primera experiencia, lo único que cuando miramos bien, vemos que es una manguera, aún así nos activa esa experiencia y entonces eso es una manera de poder entender y empatizar con algunas de las cosas que viven pues, las personas que atendemos en nuestras oficinas o en nuestras comunidades. Además de eso, ahorita hablábamos de cómo la violencia ocurre mayormente en personas de nuestra confianza y que conocemos. Así es que esto va a tener otras respuestas que es importante que se puedan trabajar con ellas, que incluyen el sentimiento de pérdida, la pérdida de confianza, el manejo de emociones que resulta de todo esto, los ajustes y, como mencionábamos, las respuestas físicas y emocionales. En términos de pérdida, pues en el caso de las niñas y las mujeres, ¿verdad? Una de las cosas que vemos es que sabemos que hay múltiples pérdidas como resultado de las experiencias de violencia, ya sea de abuso sexual en la niñez, de violencia en la relación de pareja u otros tipos de violencia por razón de género que mencionamos ahorita. Y incluyen pues la pérdida de la niñez, de la confianza, de la inocencia y de la identidad y de la familia. Así que son áreas que las queremos mencionar como áreas que se deben de trabajar a nivel emocional. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las posibles respuestas al feminicidio. Telma, yo sé que tú trabajas en la comunidad y, ¿verdad? Yo quiero mencionar algunas de las cosas que se han hecho y me gustaría que pudieras añadir también. Nosotras cuando nos reunimos para trabajar esta presentación, pues hablamos de algunas respuestas que tradicionalmente se han puesto en práctica para atender la violencia por razón de género, que van desde la educación, que es parte de lo que estamos haciendo hoy, educar a nuestras participantes, educar a nuestras familias, educar a nuestras comunidades,
educar no solamente sobre la violencia, sino también sobre qué recursos hay disponibles para atender a las personas una vez ocurre la violencia. También una vez ocurre la violencia, y esto lo vemos a menudo, pues trabajamos con medidas de seguridad, con respuestas de tratamiento para los efectos físicos y psicológicos, y buscamos fortalecer nuestros programas. Eh, Así que tradicionalmente se han utilizado esa atención. No sé si Telma quiera añadir algo a eso Sí, antes de también entrar yo en pienso eso. que sí, también yo pienso que el uso de otras personas ayuda a que las mujeres que viven en violencia puedan confiar en ellas. Nosotros como centro hemos Ujú, trabajado muchos años con promotoras de salud. Yo sé que en varios países se han utilizado el programa de promotoras. Es algo muy valioso para la comunidad. Ellas son una parte, tienen una perspectiva única en lo que cuando lidian con problemas de violencia, desempeñan un papel muy valioso en reducir las disparidades de las personas porque conocen dónde están los servicios, saben cómo está la comunidad. Pero es importante que también ellas como proveedoras o algún proveedor, yo sé que hay muchos de los que nos van a escuchar que son proveedores y piensan, bueno, ¿qué voy a hacer cuando yo regrese a mi lugar de trabajo o a mi comunidad? Sabemos que los recursos no están ahí, pero podemos educarnos, podemos apoyarnos. Es importante confiar en nuestros otras organizaciones que ayudan a las sobrevivientes y definitivamente creer en los sobrevivientes. Muchas veces de esto es lo que pasa, que los servicios no llegan porque las personas no creen que esto es lo que está pasando con ellos. Hay que actualizarnos en los recursos. Eso es muy ujú. importante, porque asumir de que todos sabemos que todos estamos al día, pues no es posible. Pero es importante actualizarnos, conocer las leyes de cada país, de cada tema de lo que estamos lidiando. No somos expertos en todo y por eso es que tenemos que ser comunidad para poder ir a los expertos para que nos ayuden a lidiar con los problemas. Gracias, Telma. Creo que traes unos puntos súper importantes. Entre ellos hablaste del rol de la promotora, que también pienso que es sumamente importante, sobre todo considerando este elemento que mencionamos de la confianza, ¿verdad? Y cómo eso se puede perder en una experiencia de violencia por razón de género. Y las promotoras son miembros de la comunidad que ya tienen una relación de confianza con las sobrevivientes y eso permite, ¿verdad?, que se pueda llegar a esa persona y se pueda seguir desarrollando esa confianza para buscar ayuda. Si vemos, muchos de los programas que han existido van dirigidos a atender la violencia una vez sucede. Así que también queremos mirar respuestas innovadoras que prevengan la violencia, o sea, que atiendan este problema ya desde lo que hablábamos, desde los procesos de socialización, donde se va construyendo lo que es el género femenino y masculino. Así es que queremos empezar a cambiar estos refranes de los que estábamos hablando, empezar a educar sobre los mitos, como una manera entonces de empezar a crear mayor equidad entre los hombres y las mujeres. Sabemos que el patriarcado que existe, ¿verdad? Que caracteriza a la mayoría de los países latinoamericanos, se distingue porque se ven relaciones de poder desiguales históricamente entre los hombres y las mujeres, donde los hombres ocupan las posiciones de poder, donde los hombres llevan el liderazgo en las compañías, ¿verdad?, muchos de los sectores sociales. Y eso ha ido cambiando y debe seguir cambiando. ¿Verdad? No podemos dejar de mencionar también, como decía ahorita, las mujeres, las personas transgénero y las personas de género no conforme también se ven afectadas por este desbalance de poder y viven experiencias de violencia. Así es que hay nuevas iniciativas, hablamos de la iniciativa Spotlight, que es un esfuerzo en conjunto entre la Unión Europea y la Organización de Naciones Unidas, donde se está haciendo una inversión multimillonaria para educar sobre la violencia y incluye áreas como leyes y políticas, que ahí entonces empezamos a mirar la parte más
sistémica de este desbalance de poder. Así que en la medida que se puedan establecer leyes que promueven la equidad, pues entonces ya estamos trabajando a un nivel sistémico, que es parte de lo que se debe mirar, un nivel sistémico y estructural. Las instituciones trabajan con instituciones, con la recopilación de datos, porque muchas veces el feminicidio no se reporta como tal, y entonces esa es una de las áreas que hay que trabajar, porque entonces no tenemos los datos correctos para atender y visibilizar la urgencia del feminicidio, y pues trabajar con movimientos de mujeres. Y por, ¿verdad? Yo pienso que es importante que colectivamente podamos hacer un cambio, a transformar la sociedad, especialmente las instituciones que excluyen a las mujeres. Es muy importante que sea colectivo, que todos podemos trabajar en esto. Totalmente, ¿verdad? Y los grupos de base comunitaria, las comunidades deben estar involucradas y ser incluidos en todas las fases de recuperación y en todas las fases de planificación y en la toma de decisiones con todo lo que tiene que ver con la violencia de género. Queríamos hablar también un poco de la masculinidad, ¿verdad? Hemos hablado del balance de poder y el impacto que tiene en la mujer, y queremos hablar un poco de lo que es la masculinidad saludable, ¿verdad? Es una masculinidad porque queremos reconocer además que los hombres también reciben algunos mensajes que mantienen este desbalance de poder, ¿verdad? En la medida que un hombre recibe mensajes que lleva los pantalones en la casa, él va a asumir ese rol como el rol del poder. Así es que queremos empezar a transformar estos mensajes donde se promueve la violencia y la desigualdad entre los géneros, o sea, entre lo masculino y lo femenino. Y ya lo que proponemos como algo que se debe incluir en los programas de prevención es la deconstrucción y reconstrucción del género masculino, que eso incluye unos espacios abiertos de confianza donde los hombres puedan hablar de estos mensajes que han ido recibiendo, de cómo contribuyen a que se mantengan en una posición de poder y control, que muchas veces facilita la violencia hacia las mujeres. Y queremos entonces que se desarrollen masculinidades saludables que se centran en la conexión, la compasión, la sensibilidad, la humildad, la igualdad, el respeto y la colaboración. Que eso es lo que queremos de todos los seres humanos, y aunque las personas pueden ser dañadas por otros o pueden recibir daño de otras personas, tenemos la capacidad de cambiar eso, y si unimos los esfuerzos entre las comunidades, las familias, las instituciones y el gobierno, pues podemos entonces promover un espacio donde se vayan cambiando estos mensajes que siguen sosteniendo el desbalance de poder y facilitan la violencia. El cambio de las normas, muy importante. Muy importante. Bueno, muchas gracias para toda la información. Aquí estamos al final de nuestra presentación.